Bueno, vamos a dar inicio a nuestra reunión número 277 del Grupo de Interés Cultural de Cecimín, citada para el martes 23 de septiembre a las 6 de la tarde. Un tema que es para mí muy importante para todo el gremio médico y no solo el gremio médico, sino el personal que trabaja en salud. Tribunales éticos profesionales en salud, constitución y objetivos. Los dos invitados son el académico Germán Redondo, presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica, y la moderación la va a hacer el académico Osvaldo Alfonso Borraes, quien actualmente pues coordina, dirige todo el Tribunal de Ética Médica de Bogotá. Dos cositas muy sencillas de ellos, porque me mandaron algo corto, pero muy diciente de la hoja de vida de cada uno. Germán Redondo Gómez, médico de la UIS, paisano santanderiano, gran ser humano, ginecólogo y obstetra de la Universidad Nacional. Germán fue reconocido con el Premio Nacional de Ginecología categoría docentes en el Congreso Colombiano de la Especialidad. Germán es diplomado en Seguridad Social para directivos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. También tiene un diplomado en Gerencia de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana. Formó parte del Consejo Nacional de Seguridad Social por 8 años en representación de los profesionales de la salud. Germán ha sido decano de medicina de la Universidad Antonio Nariño en Bogotá, concejal de la ciudad de Bogotá, asesor médico del Defensor del Pueblo y de la Secretaría Distrital de Salud. Germán actualmente es miembro de número de la Academia Nacional de Medicina y ha sido magistrado de los Tribunales de Ética Médica de Cundinamarca y de Bogotá, y actualmente es el presidente del Tribunal de Ética Médica Nacional. Osvaldo Borraes, buen colega y amigo, gran ser humano, Osvaldo, que vale más que todo lo que puedan decir de uno académico. Osvaldo es médico y cirujano general de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de cirugía, expresidente de las asociaciones colombianas de trauma y de cirugía, presidente de la Asociación de Exalumnos de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente presidente del Tribunal de Ética Médica de Bogotá, maestro de la cirugía colombiana. Osvaldo, y por eso es conocido en todo el mundo, inventor de la técnica del abdomen abierto con la bolsa de Borraes o bolsa de Bogotá. Osvaldo es miembro de número de la Academia Nacional de Medicina y actualmente, lo digo, es nuestro secretario o el secretario de la Academia Nacional de Medicina. Y actualmente tiene y está en proceso de titulación en una maestría de bioética. Estas son las dos personas que hoy nos acompañan, de gran calibre sobre el tema que van a hablar. Yo sé que lo vamos a aprovechar mucho y después vamos a tener un muy buen espacio para todo lo que son preguntas, comentarios, que yo sé que van a salir muchas por lo que exponen y por lo que como médicos se nos ocurra comentar o preguntar. Tiene la palabra, profesor Borraes, los comentarios que quieras y después oiremos al presidente nacional del tribunal, el doctor Germán Redondo. Gracias a todos los participantes. Tenemos en este momento directamente 43 personas. Estoy seguro que se van a conectar muchos más. Gracias a todos. Les ruego el favor, yo me incluyo, apaguemos los micrófonos para que no tengamos ninguna interferencia. Tiene la palabra
maestro Borraes como coordinador, moderador, la palabra que queramos. Jorge Felipe, muy buenas noches a usted y un saludo especial para todos los asistentes, a Germán, por supuesto, el conferencista de esta noche. Y me parece que este tema tan importante como es hablar sobre los tribunales de ética médica. Recordemos que ellos tienen la autoridad para reconocer de los procesos disciplinarios ético-profesionales que se presentan por razón de nuestro ejercicio profesional, el ejercicio de la medicina en Colombia. Y además tienen la trascendental tarea estos tribunales de mantener los más altos estándares ético-disciplinarios en el ejercicio profesional por el cuerpo médico colombiano. Por esta razón, la gran importancia que tienen los tribunales de ética médica, que con muchísima frecuencia los médicos no los conocemos, no conocemos que tenemos una ley que nos rige, en la actualidad la ley 23 de 1981, 44 años de vigencia, y que muchos de ustedes lo deben saber, se ha intentado en varias oportunidades de modificar y de actualizar, pero sin embargo con ella seguimos rigiéndonos. Entonces yo sin más preámbulo le doy la palabra a Germán para su presentación. Les agradezco que guarden las preguntas. Hacia el final hacemos una sesión de respuestas a las inquietudes que haya y las resolvemos en la medida en que podamos. Y si no, aquí hay personas muy competentes que nos acompañan, dentro de ellas la doctora Claudia Segura, secretaria del Tribunal de Ética Médica, del Tribunal Nacional de Ética Médica, y muchas otras personas que conocen de este tema. Germán, tiene la palabra. Gracias, Osvaldo. Gracias, Jorge. Muy buena noche para todos y todas las personas presentes. Este tema realmente, Jorge lo escogió porque creemos que es de vital importancia y como muy bien lo decía Osvaldo, bastante desconocido incluso a nivel de nuestro gremio médico. Empecemos por recordar como lo hacía Osvaldo. Aldo, la ley 23 es del año de 1981. Este año cumplió 44 años de expedidas. Y esta ley fue suscrita cuando fue presidente Julio César Turbay Ayala, el 18 de febrero de 1981. Era ministro de Salud el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, padre del actual ministro de Salud. eh, Dije al contrario, era ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo Salazar, padre de Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, actual ministro. Cuando estuvo en la academia, le presentamos a él un proyecto de ley que elaboramos en la Comisión de Salud de la Academia Nacional de Medicina, con colaboración directa del Tribunal Nacional de Ética Médica, en ese momento presidente Germán Gamarra Hernández, y el Tribunal de Ética Médica de Bogotá, el Tribunal de Ética Médica de Cundinamarca. Es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo porque se han presentado muchas versiones. El ministro le pareció muy interesante y sobre todo recordar que su padre fue el que firmó la ley, pero desafortunadamente lo entregamos y lo engavetó. Entonces decidimos más recientemente presentárselo a la representante Olga Lucía Velázquez, que es muy conocida en el sector, no solamente porque trabajó aquí en Bogotá en varios hospitales públicos, sino que ella presentó la nueva ley de salud mental, la sacó adelante porque eso requiere lógicamente estar muy pendiente y la sacó adelante. Y ella efectivamente lo presentó el pasado 29 de julio. Es el proyecto de ley 097 de 2025 Cámara, por medio del cual se modifica parcialmente la ley 23 del 81 y se dictan otras disposiciones. Ese proyecto de ley mantiene la columna
vertebral de la Ley 23 del 81, sus principios rectores. Plantea su actualización a la luz de la nueva realidad de descubrimientos científicos y avances tecnológicos que se suceden rápidamente, abriendo nuevas posibilidades de acción y respondiendo a los nuevos dilemas y retos éticos en el ejercicio médico. Vamos a estar atentos y les estaremos comunicando cómo evoluciona ese proyecto de ley. En noviembre 30 del mismo año de 1981 se expidió el decreto reglamentario 3380, que fue incorporado en el decreto único del sector salud, el decreto 780 de 2016, y es al que actualmente nos estamos refiriendo cuando hay necesidad. El 30 de junio del año 82, el ministro de Salud integró el primer Tribunal Nacional de Ética Médica, que fue constituido por Camilo Casas Santofimio, Ernesto Martínez Capella, Hernando Gros Liévano, Sergio Augusto Pantoja y Fernando Sánchez Torres, el único sobreviviente de ese equipo extraordinario que se formó de primera vez. Y como primer presidente fue elegido el magistrado César Augusto Pantoja, en cuyo honor el auditorio de la Academia Nacional de Medicina lleva su nombre. La misión del Tribunal Nacional de Ética Médica es una entidad sin ánimo de lucro que, en ejercicio de su magistratura moral, busca continuamente el beneficio social en todas sus acciones. Sus magistrados gozan de reconocida solvencia moral e idoneidad profesional, lo que garantiza transparencia en el manejo procedimental, tanto en el orden nacional como en cada uno de los tribunales seccionales. Se cuenta con un equipo jurídico y administrativo de primerísimo nivel que nos apoyan en la toma de decisiones. La visión del Tribunal Nacional de Ética Médica, es decir, hecho ese pacto social que existe entre la medicina y la sociedad, el Tribunal Nacional de Ética Médica es el garante ante la sociedad del ejercicio ético médico en Colombia y promueve las características humanitarias que le son inherentes al ejercicio de la medicina, el profesionalismo médico, la pericia, la prudencia, la diligencia, y es un referente en la promoción de la ética médica a nivel nacional a través de procesos ético-disciplinarios que son transparentes, justos, imparciales, que respetan el debido proceso y los principios y reglamentos que establece la Ley 23 del año 81 y todas las demás normas concordantes. Después de constituido el Tribunal Nacional de Ética Médica, en el año 89 se emitió la Ley 35 de ese año, que creó la ética del odontólogo colombiano, reglamentada en el decreto 491 del año 90, que creó el Tribunal Nacional de Ética Odontológica y los tribunales seccionales. El Tribunal de Ética Odontológica también tiene su visión, que es contribuir en forma notoria a la consolidación del desarrollo profesional de la odontología con base en la ética, desempeñando las funciones de control y aplicación del régimen disciplinario en forma oportuna y justa. Este es el tribunal actual del Tribunal Nacional de Ética Odontológica, con el cual nosotros hacemos intercambios continuamente. Nuestra asesora jurídica y secretaria, la doctora Claudia Segura, frecuentemente hace intercambios jurídicos con este tribunal. Existen actualmente 7 tribunales seccionales, que más que tribunales seccionales de odontología son tribunales regionales, porque cubren cada uno la región respectiva por cercanía. Posteriormente, ya en el año 96, se emitió la ley 266, en virtud de la cual se reglamenta la profesión de la enfermería y se creó el Consejo Técnico Nacional de Enfermería y el Tribunal Nacional Ético de Enfermería. Esa ley fue ajustada y actualizada por la Ley 911 de 2004, por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica,
para el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia. Inicialmente la ley 715 de 2001, que ustedes conocen, que es la ley de recursos y competencias, asigna recursos al Tribunal Nacional de Ética Médica y al Tribunal Nacional de Ética de Odontología. Hubo que hacer una actualización, una modificación de la ley 715 para que incluyera el Tribunal de Ética de Enfermería, cuya visión es ser la organización nacional que promueva en las instituciones formadoras y empleadoras de profesionales de enfermería el cuidado de enfermería con estándares éticos y técnicos científicos de los seres humanos y las comunidades en torno al territorio colombiano. Es decir, la visión está centrada alrededor del cuidado. Y también el Tribunal Nacional de Ética de Enfermería está en el plan de actualizar su ley y por eso presentaron un proyecto de ley a la representante Marta Alfonso Jurado con el apoyo de otros representantes y senadores que radicaron el pasado 5 de agosto de 2015 el proyecto de ley 169, por medio del cual se expide el Código Deontológico de la Profesión de Enfermería, deroga la ley 911 y se dictan otras disposiciones, todo enfocado a la actualización porque la ciencia, la tecnología avanza rápidamente y es muy importante que los códigos de ética médica también se vayan actualizando. Pero no solamente existen esos tribunales. Jorge me dijo, miremos a ver qué otros tribunales existen. Vea, está el Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, creado por la Ley 576 de 2000, el Tribunal Nacional de Ética de Optometría con la Ley 650 de 2001, y también tienen un proyecto de ley que desafortunadamente se archivó buscando su actualización y sobre todo buscando financiación. Los tribunales deontológicos bioéticos de psicología, el Tribunal de Ética del Colegio Colombiano de Terapeutas Respiratorios, el Tribunal Nacional Bioético y Deontológico de Bacteriología, y existe el COMNIA, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, creado por la Ley 842 de 2003. La función principal de todos estos tribunales es investigar, juzgar y sancionar si proceden las fallas éticas que se cometan en el ejercicio de sus respectivas profesiones, buscando que las profesionales cumplan con los más altos estándares éticos y de calidad. Son los garantes, dijéramos, del ejercicio ético de cada una de las profesiones. Volviendo a nuestro Tribunal de Ética Médica, recordemos que está integrado por 5 profesionales de la medicina elegidos por el Ministerio de Salud y Protección Social de una lista de 10 candidatos, de los cuales 4 son propuestos por la Federación Médica Colombiana, que junto con la Academia Nacional de Medicina fueron las instituciones médicas que propusieron la ley que dio origen a la Ley 23 del 81. 3 candidatos de la Academia Nacional de Medicina, 3 representantes de Ascofame, y son elegidos para un periodo de 2 años. En cuanto a los tribunales seccionales de ética médica, están integrados por 5 profesionales escogidos por el Tribunal Nacional de 10 candidatos que presentan los colegios médicos respectivos, también elegidos para un periodo de 2 años. Esta es la estructura organizacional del Tribunal Nacional de Ética Médica. La sala plena actualmente está constituida por el doctor Germán Gamarra Hernández, quien fuera presidente de la Academia Nacional de Medicina y ha sido 2 veces presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica. Es el magistrado de mayor antigüedad, ya va a cumplir 12 años estando como magistrado. El doctor José Sinaí Arévalo Leal es magistrado, también ya lleva 2 o 3 periodos, y los doctores Rodrigo Bula, Rodrigo Antonio Bula y Sergio Fabián Zúñiga son magistrados recientemente elegidos, y el suscrito, quien desempeña el cargo de presidente por decisión de la sala plena.
Contamos con la doctora Claudia Segura como abogada, secretaria y contador público y 5 colaboradores. Ese es el equipo que en el Tribunal Nacional. Se han constituido a lo largo desde el año 91 a la época 20 tribunales seccionales. El primero en constituirse fue el de Cundinamarca, en septiembre 2 del año 82. Siguió el de Antioquia, Caldas, Santander y así sucesivamente. El Tribunal de Bogotá cumplió el año pasado 30 años. Se constituyó el 24 de febrero de 1994, hoy presidido por el doctor Osvaldo Borraes, quien nos acompaña y nos hace la moderación. Y los más recientes son el de Cesar, el 6 de diciembre de 2017, y el de Boyacá, que anteriormente Cundinamarca atendía los casos de Boyacá, pero se escindieron y actualmente Boyacá funciona como un tribunal. Son 105 magistrados que constituyen un frente común para ejercer la magistratura moral en defensa del ejercicio ético de la profesión médica en Colombia. Y somos los garantes de que en los actos médicos se preserven los principios tradicionales de la ética médica, como son el principio de beneficencia, que es siempre hacer el bien, y en contraposición, el principio de no maleficencia, que es nunca hacer el mal, dirigidos por la prudencia, la pericia y la diligencia. Y el principio que está en el primer artículo de la Ley 23 del 81, que es el principio de justicia y no discriminación, en virtud del cual el médico debe atender a todos sus pacientes con igual solicitud y respeto, sin distingo de ningún tipo de cultura, nacionalidad, sexo, ni de orden económico, social, racial, político o religioso. Y un principio que ha tomado muchísima fuerza en los últimos años, sobre todo, es el principio de autonomía del paciente, en virtud del cual el médico tiene la obligación de respetar el derecho que asiste a toda persona de tomar decisiones libres con respecto a su salud y a su vida, lógicamente previa a una información suficiente y comprensible, mientras sea mentalmente competente y sus determinaciones no vayan en perjuicio de terceros y su accionar debe enmarcarse dentro de la Constitución y la ley. De ese principio nace el consentimiento informado del paciente o de sus familiares y más recientemente, con la aprobación de la ley 715, con la ley la ley eh, estatutaria en salud, logramos introducir en el artículo 17 el principio de autonomía de los profesionales de la salud, que es la libertad de los profesionales para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen bajo su cuidado. No obstante, el principio de autonomía médica y de los profesionales de la salud no es una patente de corso. Esta autonomía está ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad técnico-científica y la evidencia científica. La Corte Constitucional declaró exequible este artículo y, al contrario, dijo que la autonomía de los profesionales de la salud como representantes del paciente ante las instituciones era un garante de la ética médica. Pero también de allí, de esos principios, se derivan una serie de obligaciones que el profesional de la salud debe mantener en todo acto profesional. El primero es la pericia, es decir, las habilidades y destrezas en la aplicación de las técnicas. Se le exige que sea un experto, contrario a la pericia, cuando por efecto de su actuación se provoque un daño inducido el riesgo debido a su incompetencia. Esto cae dentro de la consideración de la culpa médica y así es juzgado. El otro aspecto fundamental que está en el artículo 15 de la Ley 23 es la prudencia, la que hace verdaderos sabios.
La prudencia es no someter al paciente a riesgos injustificados. Contrario es la imprudencia, que incluso el Código Penal lo define que cuando el médico realice el hecho punible por falta de previsión del resultado previsible o cuando habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Y el otro aspecto fundamental es la diligencia, que muchas veces está en la ley, en el artículo 10 de la ley 23. Muchas veces el artículo 10 y el 15 son los dos artículos con los que mayor frecuencia son denunciados ante los tribunales los médicos en ejercicio de su profesión. La diligencia implica al médico aplicar la máxima voluntad y compromiso con el paciente, dedicarle el tiempo necesario para una evaluación adecuada. Lo contrario es la negligencia, es la falta de cuidado o de omisión, la falta de precaución que puede llevar a un error inexcusable. Nosotros no castigamos per se el error, porque errar es humano, sino las causas que llevaron a cometerlo, la falta de precaución generalmente. Y siempre los actos médicos son enmarcados dentro que reúne las experiencias científicas decantadas que han dejado diverso número de procedimientos similares. Siempre cuando aplicamos el concepto de lex artis, es decir, que están plasmado en los protocolos, en las guías de atención, lo que establece la comunidad científica, el ministerio, la evidencia científica, la Organización Mundial de la Salud, siempre tenemos en cuenta las condiciones de modo, tiempo y lugar. No es lo mismo ejercer en Pandi, Cundinamarca, en el centro de salud, que ejercer en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que ocupó el primer lugar dentro de las instituciones de salud del país. Todo gira el proyecto de ley en la defensa de la relación médico-paciente, que es el elemento primordial en la práctica mente. Para que dicha relación tenga pleno éxito, debe fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico, el cual impone la más estricta reserva profesional. El sigilo médico viene desde los tiempos de Hipócrates. No obstante, hoy el secreto profesional no es absoluto, sino de conciencia, porque existe el deber de informar a las autoridades en bien de la salud pública y en la búsqueda de la verdad. Hay distintas formas de acto médico. El directo que conocemos nosotros, que lógicamente es de carácter preventivo, promocional, terapéutico, de rehabilitación o de paliación. Pero recientemente con la pandemia se afianzó mucho la medicina a distancia, que es, dijéramos, la provisión de servicios a distancia en todos los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, utilizando las técnicas de la tecnología de la información y las comunicaciones. Y existen dos modalidades, la sincrónica, la que se hace simultáneamente, o la asincrónica, cuando generalmente llama a un médico general a solicitar orientación al especialista. Y hay algo muy importante que también a veces se olvida, es que el acto médico también es documental. Recuerden ustedes no solo la historia clínica, la prescripción, el certificado médico del estado de salud, del estado de embriaguez, de defunción, de nacimiento, de incapacidad, del porcentaje de incapacidad, los conceptos que se emiten, la interpretación de resultados. Eso genera que cada acto médico es un acto jurídico. Y eso siempre tenemos que tenerlo presente porque cada acto médico, cada acto documental genera responsabilidad, no solo ética, también disciplinaria, fiscal, civil o penal.
y no se produce el concepto del non bis idem, es decir, de que uno no puede ser sancionado dos veces por la misma falta constitutiva de un hecho doloso o que debe ser investigado, porque uno puede ser investigado por el Tribunal de Ética Médica, pero por la Fiscalía o desde el punto de vista civil o penal, porque son distintas formas de ver y analizar la culpa. Afortunadamente, nosotros en la Ley de Talento Humano, en el artículo 26, dejamos muy claro que las obligaciones del médico son de medio y no de resultado, salvo que el médico, como lo hacen algunos cirujanos plásticos específicamente, prometan un resultado específico. Hay otra serie de obligaciones del médico que pasaremos rápidamente por ello, pero recordar que las prescripciones médicas en Colombia se deben hacer en denominación común internacional, es decir, en denominación genérica. Recordar que la historia clínica es la prueba reina fundamental donde uno puede realmente zafarse de de cualquier fallo si la llenó y siempre hay que llenarla acorde a los dictámenes que están en las normas legales vigentes. Actualmente disponemos de la resolución 1995 del año 99, que también la Comisión de Ética de la Academia Nacional de Medicina propuso al Ministerio una actualización que desafortunadamente también reposa en una gaveta. Y también recordar que hay una norma legal reciente, que es la Ley 1520 de 2020, en virtud de la cual se estableció la historia clínica electrónica e interoperable, que está en desarrollo todavía no pleno, todavía falta mucho, pero también tiene una serie de prohibiciones que se catalogan en la Ley 23 del 81. Por ejemplo, no podemos recibir beneficios comerciales de farmacias, laboratorios, etcétera. El médico no debe aceptar o conceder participación económica por remisión de un enfermo. Distinto es si el médico general que remite el caso al especialista lo acompaña en la cirugía y hace las veces de ayudante, en cuyo caso, pues, lógicamente devenga honorarios. El médico que labore por cuenta de una entidad pública privada no puede percibir honorarios de los pacientes. Este artículo fue muy importante hace unos años cuando se acabaron los fondos médicos que existían, sobre todo pues conocimos los fondos médicos del departamento de Cundinamarca, porque la ley los prohibió. El médico no puede hacerse autorremisiones del hospital público al consultorio privado. Esa es una práctica que lógicamente no se puede hacer, ni podrá encubrir personas que ilegalmente ejerzan la profesión. Y hay algo muy importante, es en lo que tiene que ver con la investigación y la innovación en medicina. Dijéramos que nosotros tenemos ahí una secuencia. Primero, lógicamente, miramos la ley 23 del 81. Luego miramos si hay una norma concordante que reglamente el tema específico que se está investigando. Si no lo está, miramos los fallos de las altas cortes, especialmente de la Corte Constitucional. Y si no, vamos a las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial. En temas complejos como investigación biomédica, de investigación en humanos, para lo cual tenemos la resolución 8430 del año 93, que también la Comisión de Ética Médica de la Academia ya propuso una actualización que también reposa en una gaveta sobre genoma humano, sobre trasplante de órganos, sobre diagnóstico y muerte y práctica de necrosas, sobre organización de bancos, sobre planificación familiar, sobre aborto, interrupción voluntaria del embarazo, en fin, todos estos temas que generan dilemas éticos, nosotros estamos prestos para atenderlos en la secuencia que les mantuve. Y recuerden ustedes que la población privada de la libertad no podrá ser utilizada con propósitos de investigación científica sin su conocimiento. Y hay algo muy importante que hacemos, que la Academia Nacional de Medicina se ha pronunciado en varias ocasiones y hemos defendido
los médicos en respeto del artículo 19 de la Constitución Política, que es la libertad de conciencia. En Colombia, la objeción de conciencia de los profesionales de la salud es el derecho a negarse a participar en un procedimiento médico que vaya en contra de sus convicciones éticas, morales o religiosos. Pero siempre hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando uno objeta conciencia, la objeción de conciencia no es una barrera de acceso para el servicio al paciente que lo está solicitando. Por tanto, el profesional objetor de conciencia debe garantizar la remisión a otro médico no objetor que pueda realizar el procedimiento o proveer la información pertinente. Es muy claro que la objeción de conciencia es personal, nunca institucional. Una clínica, un hospital no puede decir objeto conciencia. No, es personal. Ya terminando, Jorge y Osvaldo, en días pasados tuvimos una reunión, un encuentro de tribunales que hacemos todos los años y nos hicimos esta pregunta: ¿qué hacen los tribunales de ética médica? Entonces, dimos la información del año 2024 de las actividades del Tribunal Nacional de Ética Médica. Los tribunales de ética médica a nivel nacional, como lo decía Osvaldo, somos fundamentalmente segunda instancia de los procesos que se llevan a cabo en los 20 tribunales seccionales. Tribunales de segunda instancia desarrollamos 130, pero también en algunos casos excepcionales somos primera instancia. Cuando el tribunal seccional de Bogotá, de Cundinamarca, de Boyacá, cualquiera de ellos, considera que la sanción que amerita la persona investigada debe ser mayor de 6 meses, nos lo envían para que el Tribunal Nacional haga en ese momento las veces de primera instancia. En este caso, el año pasado tuvimos 13 casos y tuvimos sanciones de 5 años en 8 y entre 6 meses y 5 años en 5 casos. En ese caso, cuando el Tribunal Nacional sanciona con una sanción superior a 6 meses, la segunda instancia es el Ministerio de Salud y Protección Social. En total, tuvimos 143 fallos el año pasado, en 44 salas plenas. Y hay una actividad bien importante porque hoy en día prácticamente para que emplear a un médico se solicite el certificado de antecedentes. Se expidieron 60.080 certificados que se hacen de manera automática a través de la página web del Tribunal Nacional sin costo alguno. Ahora, hicimos un índice de efectividad del Tribunal Nacional de Ética Médica, sumamos el número de fallos, el número de estancias sobre el número de salas y dimos un promedio de prácticamente 4 actuaciones por sala en promedio. Además de las demás actividades de tipo administrativo, de reparto, de nombramiento de los tribunales seccionales, de nombramiento de los conjueces, de trámites de impedimentos, de las reuniones nacionales de tribunales, de las visitas que hacemos a los tribunales seccionales, la emisión de las gacetas jurisprovisionales, que son unas gacetas que resumen, dijéramos, parte de las actividades más importantes. Y actualmente, pues, estamos recibiendo una auditoría de la Contraloría General de la República. Recientemente nos cambiamos de sede. Esta es la nueva sede en el barrio Los Andes, aquí en Bogotá, donde estamos a sus órdenes. Y en cuanto a los tribunales seccionales, en 2024 hubo un total de 644 salas plenas y se atendieron 1.630 quejas. Se emitieron fallos de fondo 589. Se presentaron 1.121 informes de conclusiones. Anteriormente nosotros nos regíamos en lo no previsto en la Ley 23 del 81 por el Código de Procedimiento Penal, por un concepto del Consejo de Estado que dijo que los tribunales
teníamos era una función administrativa. Actualmente nos regimos en lo no previsto en la Ley 23 del 81 como norma supletoria por el Código de los Procedimientos Administrativos y de lo Contencioso Administrativo, el CEPACA, la Ley 1437 de 2011. Ese cambio implicó que anteriormente las prescripciones eran de 5 años. Hoy en día las caducidades bajaron a 3 años y sobre todo recientemente se hizo ese cambio, pues hubo muchas caducidades. El año pasado se presentaron 181 caducidades. Nosotros tratamos al máximo de evitarlas porque pudieran implicar, lógicamente, impunidad. La efectividad de los tribunales seccionales de ética médica, haciendo la misma fórmula, fue de 2,6 actuaciones por sala en promedio. Lógicamente, unos muy por encima, otros por debajo. ¿Cuáles son las acciones que aplica el tribunal seccional o el tribunal nacional? La amonestación, que es siempre privada, no queda antecedentes, es una tarjeta amarilla, es una advertencia que se le hace al médico: mire, usted cometió esto. Generalmente la aplicamos mucho, por ejemplo, en Cundinamarca, en el caso de los médicos rurales que por ignorancia cometen fallas, pero no recuerden ustedes que la ignorancia de la ley no lo exime de su cumplimiento. Luego pasa la censura, de ahí en adelante ya queda un antecedente por 5 años. Y la censura puede ser escrita pero privada, escrita y pública, o verbal y pública. Es decir, se publica en cartelera, se comunica a la Federación Médica, a las Secretarías de Salud, a las entidades. Luego viene la suspensión en el ejercicio de la medicina hasta por 6 meses, de los cuales tienen competencia los tribunales seccionales. Pero si es una suspensión superior a los 6 meses y hasta los 5 años, corresponde al Tribunal Nacional. Y en ese caso, la segunda instancia es el Ministerio de Salud y Protección Social. Para cerrar entonces, Jorge y Osvaldo y colegas y personas que nos acompañan esta noche, quiero decir que pertenecemos a la profesión que ha enarbolado la ética como su bandera, el compromiso como el camino y la sabiduría como el instrumento para brindar esperanza y sanar con amor. En cada diagnóstico hay sabiduría y en cada sonrisa humanidad. Para el médico, su doctrina es la ciencia, su ideología el humanismo, su religión la ética y la lealtad siempre hacia sus pacientes. Muchas gracias. ¿Tiene? Herman, muchísimas gracias por esa presentación excelente. ¿Qué decir? Muy poco dejó Germán para que podamos comentar. Abordó todo el tema que me parece muy importante. Recordemos que parte de la función de los tribunales de ética médica también es la divulgación de las normas legales por las que se rige este importante sistema de control del ejercicio profesional en nuestro país. Educación, transmitir el conocimiento de estas normas. Esto es muy importante y nosotros eh, sí que propendemos por esto porque de verdad que hay un desconocimiento importante en un buen sector del gremio médico. A veces los colegas se dan cuenta de que esto es serio cuando el proceso ya ha avanzado y, y a veces ya han perdido muchas oportunidades para sustentar sus defensas. También mencionaba ahora Germán que nosotros, bien mencionó él, que en varias oportunidades debemos recurrir a otras leyes o normas y que en la actualidad, lo mencionó claramente, tenemos que recurrir al CEPACA que eh, nos disminuyó los tiempos en que nosotros podemos estudiar un proceso desde los hechos hasta cuando producimos un fallo a 3 años. Esto a veces es un tiempo que no es suficiente.
Y también quería mencionarles, mencionaba también Germán ahora sobre todas las obligaciones que tenemos los médicos. Y recientemente es hace 3, 4 días, la Corte Constitucional determinó cómo el juez debe valorar las pruebas en caso de negligencia médica. Y esto es extrapolable también a nuestros tribunales de ética médica. Dice en la Corte Constitucional el 22 de septiembre que atendiendo la evidencia, los jueces deben atender la evidencia disponible, atender las reglas de la experiencia médica y científica y determinar si es más probable que la conducta u omisión demandada haya causado daño. Esto quiere decir que debe haber una valoración integral de la atención prestada al paciente, tomando todas las pruebas posibles y disponibles, las reglas de la experiencia médica y científica y aplicando un estándar probatorio de, comillas, escribe la Corte Constitucional, de probabilidad prevalente. Entonces, no exige una certeza absoluta para establecer el nexo entre una conducta u omisión médica y el daño. Quiero, por ejemplo, mencionar, a veces encontramos en las historias clínicas unos exámenes médicos exhaustivos. Por decir alguna cosa, en el abdomen no encontramos signos de dolor, no hay irritación peritoneal y el paciente fallece horas después. Y en la necropsia se encuentra una peritonitis generalizada, severa en todos los 4 cuadrantes y a veces que implica, con membranas que implica mucho tiempo de evolución. Mucho tiempo son varios días. Entonces no se correlaciona los hallazgos en una necropsia con lo que ha escrito el médico horas antes, no días, sino horas antes, en el que el paciente no tenía nada y resulta que 4 o 6 horas fallece un paciente eh, y se evidencian estos hallazgos en una necropsia, pues obviamente que seguramente hubo algo más allá de un error médico. Quería agregar esto porque me parece que es importante y sobre todo que es muy reciente, emitido por la Corte Constitucional, hablando sobre, refiriéndose a un caso de un paciente fallecido, eh, porque el paciente ingresa por un dengue y dentro de todo su cuadro florido y multivariado, este paciente presenta unas alteraciones neurológicas y mentales y se bota por la ventana de la institución en donde estaba hospitalizado, falleciendo. Sancionan a la institución y a algunos de los médicos porque no observaron absolutamente todo lo que debieron haber cuidado de este paciente, incluyendo estos cambios mentales y neurológicos que se presentaron que llevaron al paciente al suicidio. Bueno, no sé, quisiera abrir la discusión si hay alguien que quiera agregar algún comentario, hacer alguna pregunta, nos gustaría Osvaldo, escuchar. tengo pedida levantada la mano. Claro que Primero, sí, Jorge. Bien. gracias, Osvaldo. Primero, felicitar a Germán por esa clara exposición, concisa, contundente, y nos abre un marco general de esto y pues los comentarios de Osvaldo. Eh, Germán, la pregunta mía es muy práctica. Yo quisiera que ante este auditorio usted nos dijera cuáles son las 3 primeras causas de demandas en Colombia ante los colegas y en su percepción y la de ustedes dos, porque yo pienso que también ahí Osvaldo va a opinar, cómo prevenirlas, que es lo que quiero ver, porque muchas veces no sé la palabra, si es por ingenuidad, por desconocimiento que se comete eso, pero quisiera iniciar toda el área de comentarios y preguntas con esas 3. ¿Cuáles son las 3
principales causas de demandas a los colegas y, como le decía, cómo prevenirlas. Gracias. Osvaldo, ¿vamos respondiendo o quieres que escuchemos a varias personas? Escuchemos las tres primeras personas que nos han hecho alguna pregunta y miramos si de pronto concuerdan y las reunimos en una sola para abreviar el tiempo. El doctor Gilberto González. Muchas gracias, doctor. Les agradezco tanto a usted, doctor Osvaldo, como al doctor Germán su exposición. Mi nombre es Gilberto González, soy médico neurocirujano desde la ciudad de Armenia. Quería preguntarles qué tan efectivas son las sanciones del Tribunal de Ética Médica. Me explico, porque pues, son ampliamente conocidos a nivel mediático casos que han trascendido a la opinión pública, como son, por ejemplo, los casos de los cirujanos plásticos condenados penalmente, inclusive en segunda instancia y desde 2018, por tener títulos falsos, por fraude procesal y falsedad en documento privado. Y es también conocido que estas personas siguieron teniendo una práctica clínica pública, atendiendo pacientes sin ninguna, digámoslo, restricción aparente. Muchas gracias. Bueno, y el doctor Navarro, Ricardo. Muy buena noche. Excelente presentación, doctor Germán y doctor Osvaldo. Muy amable, muchas gracias. Igual al doctor Jorge Ramírez. Yo quería preguntar em, qué relación hay entre los tribunales nacionales de ética médica, por ejemplo, de Colombia con los demás, si hay alguna comunicación entre ellos. Segundo, eh, si un profesional de la medicina ha sido censurado o ha sido amonestado, puede esa suma de amonestaciones o censuras pueden llevarlo a una suspensión del ejercicio médico, es decir, que uno pudiera decir que ya tiene dos o tres. Y tercero, ¿qué tanta es la apelación que hacen los médicos cuando son sancionados? Ahí la apelación les da, por ejemplo, la pregunta que hizo el doctor que me antecedió, muchos de ellos sé que apelan y puede ser que no sea efectiva la sanción después de argumentar pues que ellos están, digamos, que tienen la razón. Esas tres preguntas, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Y Camilo. Gracias, profesor Osvaldo. Primero, felicitarlos por la exposición, Germán, muy completa y muy concreta. La primera, más que una pregunta, es un reconocimiento al Tribunal de Ética Médica. Realmente en los últimos años, el crecimiento que ha tenido los tribunales de ética médica, tanto el nacional como los regionales, la capacidad de actuación, la prontitud de análisis, la digitalización que llevaron a cabo. Yo recuerdo hace muchos años que el Tribunal de Ética contaba con una sola abogada sustanciadora y miles de procesos. Una pregunta, y eso ha sido un trabajo arduo que yo sé que usted, Osvaldo, y muchos de los magistrados han tenido mucho que ver para que esto se desarrolle, se modernice y se articule con un presupuesto, además, para poder cumplir con la misión. Por otro lado, de todas las demandas que llegan a los tribunales, por ejemplo, al Tribunal de Bogotá, ¿cuántas realmente son lógicas? Porque antiguamente, no sé ahora, ocurría que habían muchísimas demandas, pero la gran mayoría no tenían un sustento ni razón de ser. Lo otro es que realmente, usted lo mencionaba, Germán, el desconocimiento por parte de los profesionales de la salud y en especial por los estudiantes de pre y posgrado era absoluto con relación a la ética y a los tribunales de ética. Hoy en día me llama la atención que encuentro muchos jóvenes médicos, estudiantes motivados por hacer diplomados o especializaciones en bioética, en derecho médico, y esto me parece muy importante. Simplemente como anécdota, en los años 90, creo que en el 91, yo era jefe de cátedra de medicina legal en derecho penal en la Universidad Javeriana, donde duré como 20 años.
y se me ocurrió convencer al padre Javier Giraldo de crear el primer diplomado en Derecho Médico, pensando en que era muy importante que los médicos conocieran sobre el tema del derecho médico y la ética médica. Fueron 2 cursos, 2 promociones, y todos los que se matriculaban en esa época eran abogados, ni un solo médico. Por esta razón tomé en esa época la decisión de que no se volviera a hacer. Hoy en día sí encontramos muchos profesionales intrigados y indagando sobre este tema, lo que considero muy importante. Y por último, con esta idea que percibo del gobierno, creo que es de articular y crear un solo tribunal de ética para los trabajadores de la salud. ¿Qué tan conveniente es? En mi opinión personal, creo que sería un desastre este tipo de situaciones, y que deben es fortalecerse los tribunales en las diferentes áreas de los trabajadores de la salud. Gracias. Y por último, la doctora Angélica Sosa. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias. Me presento, María Angélica Sosa, yo soy médico con estudios y especialización en calidad y seguridad del paciente. Agradeciendo de antemano pues la intervención, me gustaría que por favor nos dieran recomendaciones a las instituciones prestadoras de servicios en la revisión de los múltiples casos, requerimientos, PQRs que hacen llegar los pacientes, y en donde nos vemos inmersos pues en esos dilemas de poder evaluar de fondo de pronto el actuar profesional. ¿Qué recomendaciones nos darían para ahondar esos casos y cuáles de ellos o bajo qué criterios requerirían traslado para revisión por parte del tribunal? Muchas gracias. Bueno, Germán, tiene la palabra. Si quiere, empecemos por las causas. Bueno, gracias Cuentas. por las preguntas. Ya aquí toda mi atenta nota de ellas. Primero, Jorge, nuestro anfitrión, pregunta las primeras causas de, por las cuales llegan quejas. Sin duda, la primera causa es por supuesta negligencia, es decir, fallas contra el artículo 15 de la ley 23 del 81. Cuando los médicos, a veces por premura o por la razón que fuere, someten a sus pacientes a riesgos innecesarios. Y esos riesgos innecesarios muchas veces se derivan en complicaciones perfectamente evitables. La segunda es la negligencia, la falta de diligencia. Es decir, cuando el médico no le dedica el tiempo suficiente a su paciente, eh, además de la imprudencia que lo llevó a cometer errores, no le dedica el tiempo suficiente a su paciente. Eso está en el artículo 10 de la ley 23, y esa es otra razón que a veces es un médico supremamente importante, hace una cirugía espectacular, pero no vuelve a ver el paciente. Lo deja en manos de los médicos generales, y a veces pues esa falta de dedicarle tiempo suficiente. Y el tercer factor podríamos decir que es la impericia. La impericia la vemos con mucha frecuencia. Alguno de ustedes hizo referencia al caso particular de los médicos cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos. Médicos generales que se publicitan y se hacen pasar como si fueran especialistas en cirugía plástica, y se publicitan en las redes sociales y tienen incluso mucha clientela, pero realmente han hecho algún curso, han hecho bastantes cursos informales, pero no son especialistas, y entonces ellos a veces cometen hechos de impericia, en cuyo caso pues se procede un proceso ético administrativo, y muchas veces son sancionados. Y Gilberto González preguntaba la eficiencia, la efectividad de las sanciones. Qué buena pregunta. Yo diría que, Gilberto, depende mucho de la vergüenza del médico disciplinado. Es decir, cuando un médico tiene vergüenza y se sienta frente a sus colegas a hacer los descargos frente a 5 magistrados que muchas veces fueron sus profesores, hay algunos que realmente uno ve el arrepentimiento, la vergüenza, que hasta, excúsenme, lloran delante de los magistrados porque están arrepentidos. Pero hay otros,
con poca vergüenza que desafortunadamente les resbala. Vemos de todo en la viña del Señor. Pero claro está que cuando hay sanciones graves de suspensión, hasta por 6 meses o mayor de 6 meses, los efectos de la suspensión pues son muy graves. Una suspensión, por ejemplo, de 5 años generalmente las ponemos cuando hay temas de abuso o acoso sexual, que desafortunadamente es rara vez, pero se suceden, y en ese caso los tribunales sancionamos muy drásticamente. Se sanciona por 5 años, pero queda el antecedente por otros 5 años más. O sea que si ese médico va a solicitar un empleo y pide antecedentes, le va a salir manchada su hoja de vida. Son 10 años que le toca cambiar de oficio, de profesión. Entonces, va muy ligado al sentir mismo de la persona. Respecto a lo que preguntaba el doctor Navarro, eh, realmente pocas relaciones tenemos con tribunales de otros países. Internamente con los tribunales de odontología, de enfermería o entre los tribunales seccionales sí hacemos encuentros, pero con otros países poco. Yo, por ejemplo, dicté una charla que me invitaron para Ciudad de México, una charla virtual sobre temas de ética médica y realmente fue muy interesante el intercambio. Respecto de los antecedentes, los antecedentes son muy importantes, dijéramos, repito, el antecedente dura durante 5 años. Entonces, en muchas instituciones no aceptan, lógicamente, la mayoría, que el médico tenga algún antecedente de sanción por el Tribunal de Ética Médica, porque inmediatamente lo desechan. Salvo la amonestación, no deja antecedentes, esa es una amonestación privada. Y las apelaciones son bastante frecuentes cuando un médico es sancionado, sobre todo por encima de amonestación, cuando es censurado o con suspensión, casi siempre apelan. Y de esas apelaciones, con bastante frecuencia, el Tribunal Nacional confirma la determinación establecida por el Tribunal Seccional. Algunos casos no. Para eso es la segunda instancia. La segunda instancia es una segunda mirada completamente independiente y a veces hay diferencias de criterio nosotros podemos disminuir la sanción en la segunda instancia, pero nunca aumentarla. Eh, Respecto a las intervenciones de Camilo y de todos los que hicieron el reconocimiento, muchas gracias. Eh, Respecto a las demandas ilógicas, sí llegan con frecuencia. Esas las atiende el tribunal de primera instancia, el tribunal seccional, y pues generalmente son rechazadas cuando no tienen justificación porque pongo un ejemplo que sucede con mucha frecuencia, una atención de urgencias y el paciente se demora mucho en ser atendido, pero es que resulta que hay solamente un médico y tiene 20 pacientes en lista, pues él va atendiendo uno por uno. Entonces se demora en atender al número 20, pero porque pues no puede más. Es decir, ahí la falla es de la IPS de no nombrar más médicos. Para poner simplemente un ejemplo. Y el tema del desconocimiento de la ley 23 sí es bastante frecuente por lo siguiente. En la mayoría de los pensums, la cátedra que es obligatoria por ley 23 del 81 de ética médica se dicta en los primeros semestres. Entonces, cuando sale el primer semestre, el estudiante todavía no tiene claro el ejercicio de la medicina y está en el ciclo básico. Entonces, cuando sale, realmente ya se le ha olvidado y sobre todo mientras yo estuve en Cundinamarca, encontré muchas fallas éticas de los médicos rurales por inexperiencia y por desconocimiento de la ley. Y lo que preguntaba la doctora Angélica Sosa sobre unas recomendaciones para la IPS, mientras estuve yo trabajando en la Secretaría Distrital de Salud, tratamos infructuosamente
promocionar que los hospitales del distrito y las clínicas grandes sobre todo tuvieran comisiones de ética para que en primera instancia conocieran algunos casos de presuntas fallas a la ética médica que se pueden incluso solucionar ahí cuando es un tema de muchas veces de incomunicación. Y el mismo tribunal respondería a la pregunta que hacía la doctora Sosa de cuándo dar trámite hacia el tribunal. Esa comisión ya pues con mayor conocimiento estudia, analiza el caso y daría trámite al tribunal. Y eso inclusive nos serviría de mucho filtro para evitar lo que preguntaba el doctor Camilo de los casos improcedentes que se envían al Tribunal de Ética. Con eso espero haber dado respuesta a esas inquietudes, doctor Osvaldo. Gracias, Germán. Bueno, yo complementaría con algunas cosas, algunos tipos de faltas que están emergiendo en los últimos tiempos y que nos preocupa realmente y en particular en el Tribunal de Ética Médica de Bogotá, son todas las quejas que nos llegan por acoso y abuso sexual. Esto tiene un crecimiento desbordado y nosotros lo hemos discutido en el ministerio, lo hemos discutido en la Secretaría de Salud y realmente a la conclusión en la que hemos llegado, sobre todo en la Secretaría de Salud, es que hoy en día hay menos tolerancia de los y las pacientes, pero también se denuncia mucho más cosas que antes se toleraban. Eh, hay acoso de profesores a estudiantes en el ejercicio médico, eh, profesores médicos en las facultades de medicina. Hay abuso en cuanto a tocamientos en las consultas e inclusive han llegado a muchos más allá que ustedes se podrán imaginar. eh, en la misma consulta, dentro de un consultorio. Eso es de verdad que es alarmante. Eh, También quería mencionar que cuando un médico es sancionado, esto se envía a los tribunales, a todos los tribunales nacionales y seccionales, al nacional, perdón, que es único, a los seccionales se fija en lugares públicos la sanción, se envía al ministerio, a la Federación Médica, a los colegios médicos y también le queda a uno en el RETUS un registro de la sanción. Esto en respuesta al comentario que hacía el doctor González. Pero aún así sigue pasando, que médicos sancionados siguen ejerciendo y sobre todo que se van a regiones aisladas y allí de pronto eventualmente alguien lo denuncia y vuelven y entonces las sanciones son a que se exponen son mayores. Bueno, creo que eso quería mencionar. Sí, también lo que mencionó muy acertadamente Germán en cuanto a los comités de ética que se han impulsado en las instituciones, pero a veces desafortunadamente no tienen el impacto que uno quisiera para que disminuyéramos un poco las quejas que llegan a los tribunales. Es que de verdad que es muchas las quejas que llegan semanalmente. Nosotros tenemos semanas en Bogotá de 30 a 35 quejas. No todas progresan, por supuesto, pero eso es un número importante para 5 magistrados y 3 años para el estudio, teniendo en cuenta que además la queja no es instaurada al día siguiente. A veces se pasa un mes, se pasan 6 meses, se pasa un año, se pasan 2 años de sucedidos los hechos para que los pacientes presenten las quejas. Entonces, eso disminuye el tiempo que nosotros tenemos para lograr hacer el análisis y producir un fallo. Creo que eso era lo que yo quería agregar a los comentarios que ha hecho Germán, que ha sido una exposición brillante, unas respuestas acertadas a todas las preguntas y comentarios. El doctor Entonces, Manotas tiene la mano levantada. sí, el doctor Restrepo Manotas. Buenas noches, doctor Borrás, doctor Herman.
muy buena charla. Yo creo que debiera quedar grabada para pasarle a muchos médicos. Yo pues quería hacer un comentario básico alrededor de toda esta situación. Es que hay algo que estamos viendo. Yo soy médico ortopedista, soy cirujano de columna, alumno del profesor Ramírez, eh, y soy abogado con un doctorado en Derecho, ejerzo ambas profesiones y he visto en los últimos tiempos la devuelta de toda esa situación. Fui magistrado del Tribunal de Ética de Caldas durante casi 3, 4 periodos. Y pues actualmente hago el ejercicio del derecho y quería hablarles de algo que pues no escuché sobre la lesión al honor profesional. Mm, hemos visto con demasiada frecuencia porque se ha vuelto en parte las demandas de responsabilidad civil extracontractual, las demandas de tipo administrativo. Cuando estábamos en el tribunal, lo que dijo el doctor Herman, seguíamos el Código de Procedimiento Penal, la Ley 599 y la 906, y además no teníamos una divergencia porque había en ese entonces planteado la referencia con respecto al CEPACA, al Código de Procedimiento Administrativo y el Código Administrativo. Pero hoy en día estamos viendo la devuelta del asunto. Resulta que muchas de las quejas, como ya lo han expresado, han sido infundadas y son infundadas, tienen una connotación económica o una connotación revanchista. Y yo creo que para eso la gente que está en los tribunales tiene mucha experiencia, tanto médica como de tipo operativo, y pues les permite ver con claridad esa situación que a veces es una línea gris muy poco probable. Les quería preguntar, ¿con qué frecuencia reciben ustedes o son informados o tienen referencia? Porque estamos viendo con mucha frecuencia la devuelta de la demanda del médico por lesión al honor profesional, que pues no es muy conocido, hay un abuso de derecho, hay una cantidad de cosas que son demostrables. Pues nosotros estamos dedicados al tema, no a ese tema específicamente, pero sí al tema de derecho médico. De hecho, dirijo uno de los posgrados y soy profesor de derecho médico, pero en realidad me parece que los tribunales cumplen un papel muy importante, además muy acertado, porque la actividad médica es realmente compleja y muchas de las normas de la Ley 23 y la 3380 están son de tipo abierto, es decir, no es una conducta básicamente determinada que cumple taxativamente unos requisitos, sino que es muy abierta y se presta para mucha interpretación. Sin embargo, solo he conocido 2 casos de los que llegan al ministerio, y en general me gustaría saber la experiencia que tienen con respecto a esto. Las quejas infundadas son demasiadas, las teníamos con mucha frecuencia y mucha gente pone queja por resultados. Porque pues ya lo dijo el doctor Herman, que en la ley de talento humano la actividad médica es de medio, no de resultado, con excepciones hechas de algunas actividades ginecostétricas y lo de cirugía plástica y estética. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque tampoco abarca todo, pero yo creo que es muy importante escucharlos a ustedes que ya tienen tantos años de experiencia en este asunto, con respecto a esto, doctor Borrades, doctor Herman. Herman. Pues es decir, el concepto de lesión al honor profesional no está tipificado en la ley 23 del 81, salvo podríamos decir nosotros en el artículo segundo sobre el juramento médico. Ya no hablamos del juramento hipocrático, sino del juramento médico que tomó la Asociación Médica Mundial. Y ahí algunos tribunales seccionales de vez en cuando citan el juramento cuando se invalida, dijéramos, por la solemnidad que tiene el juramento y la trascendencia que debe tener. Pero realmente son muy, muy pocos casos porque los abogados defensores siempre, cuando están haciendo la defensa de las personas disciplinadas, acuden mucho a la tipicidad. Es decir, de que se señale estrictamente cuál es
el artículo que según el por qué. Y el concepto que usted plantea de lesión al honor profesional no está tan típico en la ley 23. No sé si todavía está con nosotros la doctora Claudia Segura, que pudiera complementar la respuesta, Sí, doctor, acá estoy. o si Osvaldo tiene para que pudiera complementar al doctor Restrepo Manota. Ahí está Claudia. Sí, doctor, acá estoy. Buenas noches, doctor Restrepo Manotas, ¿cómo le va? Realmente lo que estaba diciendo el doctor Germán Redondo es muy importante frente a la tipicidad. No hay, digamos, una conducta que tipifique como tal la violación al honor profesional. Hay algunas genéricas que se podrían adaptar y no son muchas las quejas realmente tampoco que en sentido en los tribunales seccionales y que llegan al nacional. No sé si el doctor Borraes en el Tribunal de Bogotá tiene algunos ejemplos de este tipo de conductas. Y hay, digamos, sí quejas de discrepancias entre colegas, de faltas de respeto entre colegas, pero como tal, esa tipificación que usted menciona no resulta tan clara en este caso. No sé qué nos puede complementar el doctor Borraes. Sí, yo qué diría. Generalmente cuando es una queja infundada y que va a un proceso y el médico se demuestra que no tiene ninguna culpabilidad, pues seguramente que pueden contrademandar. Y es a lo que yo le entiendo al doctor Restrepo, pero esto iría a otro tipo de justicia y no realmente a los tribunales de ética médica, porque la mayoría de las veces no es un problema entre colegas, sino de pacientes o de familiares de pacientes o de instituciones. Eh, y cuando hay conflictos, como mencionaba la doctora Claudia, entre los colegas, algunas de ellas deben remitirse es a la Federación Médica. Entonces, realmente que no tenemos nosotros manejo sobre ellos realmente. Y Ahora, sí hay conflictos entre colegas, por supuesto, que terminan manejados por los tribunales y a veces muy fundados. vale la pena complementar lo que decía el doctor Borraes, cuando los médicos son demandados injustamente, civilmente para eso se le reconoce a la parte que vence en un proceso frente a la parte vencida el pago de lo que se llaman las costas procesales. Es decir, lo que haya invertido en el proceso más los honorarios del abogado civilmente, pero a una contrademanda tendría que existir la temeridad. La Corte Suprema lo que ha generado es un concepto donde dice que es un derecho del paciente, es un derecho de la persona que siente que se le causó un daño injustamente, reclamar ante las autoridades correspondientes para que esas autoridades determinen si hubo una falta o no. Ahora, si hay temeridad en esas demandas, claro que sí hay repercusiones. Si no hay temeridad, considero yo que para eso se prevén las costas procesales. Gracias, doctora Claudia. Gracias por Los micrófonos. ¿Hay algún micrófono abierto? De pronto es el de Jaime Restrepo el que está abierto y hay alguien hablando. Ya lo apagué, doctor. Ya lo apagué. Gracias, Jaime. Bueno, no sé si le aclaramos por lo menos en parte al doctor Restrepo su inquietud. La doctora María Sí, doctor, Susana muchas Redondo gracias. tiene levantada la mano. Doctor Germán Redondo, mi nombre es Gonzalo Prada y obviamente pues quería felicitarlo por la presentación y a todas las personas que han hecho preguntas. El comentario que yo quiero hacer es si existe en el tribunal algún tipo de como instituto paralelo que eduque
o que preste, digamos, el servicio de educación con el fin de tratar de prevenir o tratar de buscar la manera de que las cosas no lleguen al tribunal, sino justamente que se pueda divulgar o hacer pedagogía sobre todos estos temas éticos. Entonces, me parece a mí que es una manera que podría ayudar a tratar de evitar que se generen ya los problemas que conocemos. No sé qué comentarios haya el doctor Redondo o de los demás asistentes a este comentario. Sí, buenas noches, Gonzalo, y buenas noches, María Susana. Eh, eh, Nos dijéramos el Tribunal de Ética Médica de Bogotá hace actividades educativas. El Tribunal de Ética Médica de Cundinamarca, mientras yo estuve, hicimos varias veces actividades educativas con la Secretaría de Salud de Cundinamarca, haciendo charlas sobre las causas que con mayor frecuencia generaban procesos ético-disciplinarios en el departamento de Cundinamarca y realmente eran de mucha aceptación. Y personalmente, siempre charlas a los internos 2 de la Universidad Nacional que le agradecen mucho porque ellos van a salir para el rural y ahí es donde percibe uno que realmente ignoran mucho la ley 23 del 81. El Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá también hace ese tipo de actividades. Y las instituciones de educación superior ofrecen diplomados de bioética e incluso especializaciones y maestrías, pero dijéramos una cuestión formal de una institución que se ocupe específicamente del tema, no la hay. Y sería bien interesante cuando nosotros proponemos que los hospitales del distrito, cada una de las 4 empresas sociales del Estado o subredes tenga una comisión de ética, es también en parte tratando de cubrir ese vacío al que usted hace referencia, para que esa comisión haga, y pues inclusive con colaboración de los magistrados, haga cursos o haga tratamientos sobre el tema de la ética médica, porque uno de los temas graves que nosotros vemos es el desconocimiento de la ley. Muchas veces hay colegas que cometen fallas, las están cometiendo y no son conscientes de que están cometiendo una falla ética. Se vienen a enterar cuando son acusados y están en un proceso ético disciplinario. Bueno, ya para ir cerrando, hay dos Muchísimas gracias. manos Muchísimas gracias. levantadas. Otoniel Franco y Fernando Rafán. Son las para ir cerrando esta conferencia. Doctor Franco. Sí, muchas gracias. Yo soy miembro de la seccional del Valle. Em, Acá en la seccional del Valle, el tribunal sí tiene información en relación a lo de ética. Estamos inquietos. El tribunal tiene la parte de magisterio y realizamos seminarios generalmente anuales y tenemos una revista editada que sale generalmente anualmente con temas ilustrativos a este respecto. Siempre tenemos la inquietud en relación al tema ético y específicamente oí tangencialmente el tema de la enseñanza en medicina. Sin embargo, acá tenemos la inquietud de que realmente las facultades de medicina en su malla curricular incluyan el tema de ético médico, por un lado. Por otro lado, yo personalmente creo que una cátedra de ética como clase puede no ser suficiente para
ilustrar muchos de los aspectos éticos. Creo que de pronto desde el punto de vista más práctico sobre el campo de acción de los hospitales y el manejo de los pacientes con los casos clínicos, pudiera ser una forma más asertiva, por así decirlo, en este tema. Eh, Tenía otras inquietudes, lo voy a dejar solamente planteado, el tema que a veces se toca con el triage en la consulta de urgencia. Para algunos médicos, el triage se constituye como una guía, por así decirlo, de trabajo. Sin embargo, algunos creemos que ese triage es solamente una parte administrativa, pero no realmente una guía médica, sobre todo en los temas de urgencias, que hay tanta dificultad como se mencionó tangencialmente, que pueden haber muchos pacientes, y si se aplica el triage con temas solamente valorativos, puede quedar por fuera pacientes porque muchas veces el triage lo están autorizadas hasta enfermeras para hacerlo del triage, y pueden quedarse un buen número de pacientes no examinados adecuadamente para incluirlos de acuerdo a una atención más prioritaria o más eficaz, por así decirlo. Dejo solamente planteadas esas inquietudes. Gracias. Gracias, doctor Franco. Sí, le complemento. Nosotros en Bogotá nos hemos preocupado de tratar de hacer capacitación y enseñanza, y una de las cosas que siempre le inculcamos a los magistrados allí es que cada oportunidad que tengan en sus cátedras, porque la mayoría estamos vinculados con la docencia, es que esto debemos impulsarlo no como una cátedra en un semestre. Esto es una cátedra que debe ser en una forma práctica en todos los semestres. Esto es transversal en todos los semestres, en el posgrado. Siempre tenemos que estar inculcando los principios éticos a los médicos y un comportamiento adecuado en su ejercicio profesional. Eso es muy importante. Recordemos que hoy en día muchas de las quejas que llegan y empiezan en los tribunales es porque también tienen un objetivo secundario y seguramente principal, que si hay un fallo contra un médico en un tribunal de ética médica, queda expedita una demanda a nivel civil que implican costos para el médico, y seguramente le queda mucho más fácil a una persona que ha presentado una queja y que ha logrado que se sancione un médico, o que se ha sancionado un médico en un tribunal de ética, seguramente le queda mucho más ventajoso y fácil obtener un resultado en un tribunal, en un juzgado civil, por ejemplo. El doctor Fernando Rafán, y para Sí, buenas noches, Gonzalo Osvaldo. posteriormente, Gonzalo Clavijo. Sí. Gracias, muy buenas noches por darme la palabra. Pues volver a felicitar al doctor Ramírez, al doctor Borraes y obviamente a nuestro presidente. Quiero comentar dos cosas básicamente. Después de esta, pues porque yo sé que no es fácil hablar del tema en tan corto tiempo, y sin embargo la exposición de Germán fue absolutamente espectacular. Quiero solamente dos puntos para traer a esta reunión, y es el conflicto que se genera con alguna frecuencia entre la autonomía de los pacientes y la objeción de conciencia. Últimamente hay un artículo sobre los testigos de Jehová que todos leímos en el tiempo, y es una cosa que a mí siempre me han preguntado respecto a qué hacer en esas situaciones, y a veces la respuesta no es fácil. Quisiera saber, doctor Redondo, qué opina al respecto. Y segundo, en mi hospital, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, existe el Comité de Credenciales Ética Médica y Conducta Profesional, de la que pues, ya hemos hablado con Osvaldo, porque estos comités, ¿sí?,
que generan investigaciones, que generan primero la importancia de las credenciales para que no entren profesionales o profesionales que ni siquiera tienen los títulos, que facilita y disminuye en parte la carga que tienen los tribunales de ética médica. Nosotros tenemos esa experiencia desde que se fundó la Fundación Santa Fe de Bogotá, de tener este comité que está conformado por diversas disciplinas y que tiene la posibilidad de, primero, analizar los casos, ver cuáles los que realmente sí conllevan una falta frente al código que nosotros también generamos desde el punto de vista médico y desde el punto de vista jurídico. Entonces yo creo que uno sí podía estimular a las instituciones de salud para que se creen estos comités de ética médica y conducta profesional. Y segundo, pues nuevamente quiero agradecer porque ustedes saben que yo fui miembro del Tribunal Nacional de Ética Médica y creo que esta presentación que se hizo fue absolutamente brillante. Quiero felicitarlos por eso y si de pronto me dan alguna respuesta con los 2 puntos que puse al conocimiento. Gracias, Fernando. Grato saludarlo. Efectivamente, el doctor Fernando Rafael no solamente es médico anestesiólogo, fue miembro del Tribunal Nacional de Ética Médica hasta hace muy poco. Ingresamos al tiempo. La pregunta que usted hace es una pregunta bastante compleja. Es la autonomía del profesional del paciente versus la objeción de conciencia del médico. Y toma mucha importancia sobre todo a raíz de los últimos fallos de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha sido bastante garantista del derecho fundamental a la salud y de la autonomía del paciente para tomar decisiones que tienen que ver en relación con su salud, con su cuerpo y con su vida. Me refiero a las sentencias sobre aborto, sobre interrupción voluntaria del embarazo, sobre gestación subrogada y sobre todo las sentencias que tienen que ver con la muerte anticipada. La Corte Constitucional se expresó específicamente, primero, despenalizando el tema de la eutanasia. Eso desde el año 98 con una sentencia del magistrado Gaviria, pero que vino a ser reglamentada muchos años después. Pero más recientemente hay otra sentencia que no solamente amplía el concepto de la eutanasia cuando se tiene una enfermedad incurable, sino que se tenga un padecimiento incurable y el paciente considere que su vida ya no es digna y exprese su voluntad de terminar con su vida a través de 2 mecanismos de muerte anticipada. La eutanasia, es decir, cuando el médico actúa y produce la muerte del paciente por solicitud y por un acto compasivo frente a él. Y la segunda, cuando se sucede el suicidio médicamente asistido. Es decir, que el mismo paciente, con el apoyo médico, se provoca el fallecimiento y el final de su vida. Hay otros temas conexos que son los cuidados paliativos, la adecuación del esfuerzo terapéutico y la decisión de la muerte anticipada, que nosotros, o en lo personal, yo tengo una visión que es la siguiente. La gestación, como buen obstetra, al fin y al cabo, la gestación no es una enfermedad. Por tanto, la gestación no se cura como se cura una enfermedad. El nacimiento no es una enfermedad. La menarquia no es una enfermedad, por tanto no se trata como una enfermedad. La menopausia tampoco es una enfermedad y no se trata como tal. Pues la muerte tampoco es una enfermedad y no hay que enfocarse a evitarla, sino que hay que darles un acompañamiento. Es muy importante la visión de la muerte, del final de la vida, como un acto en el cual el médico acompaña a bien morir
Ese es el derecho a morir dignamente. No es solamente mirarlo como la muerte anticipada provocada a través de un efecto, porque recuerden ustedes que uno de los objetivos del acto médico es siempre es consolar, aliviar el sufrimiento, y muchas veces la única forma de conseguir el alivio del sufrimiento es dejando que la vida tenga su curso natural y también tenga un final en el cual el médico hace su acompañamiento. La ley 23 en eso tiene bastantes vacíos respecto de la objeción de conciencia. Es una circular de la Superintendencia Nacional de Salud. Estaba el doctor Cobos de superintendente, que emitió una circular en la cual es muy taxativo en decir que la objeción de conciencia no se puede comportar como una barrera de acceso para la atención al paciente que requiere una solicitud en el proceso de atención en salud. Entonces, una paciente solicita, por ejemplo, una interrupción voluntaria del embarazo. El médico es un médico profundamente católico y objeta conciencia. Ese médico no le puede negar la atención a la paciente. Tiene que derivarla a un médico no objetor o a una institución donde no haya objeción de conciencia para que sea atendida. Él no la atiende, pero la remite a quien sí la pueda atender. Es decir, la objeción de conciencia prima en la persona, en el individual, no es institucional, pero debe ser respetada profundamente la atención de la paciente y la demanda de atención del paciente. Más o menos ese es como el concepto, pero es un tema que daría para toda una charla porque estamos hablando con un ex magistrado. Sí. Gracias, muy amable. También, Fernando, Un abrazo, Diego. Muchas gracias. La otra Fernando, parte que comenté con el doctor Osvaldo, de la creación de los comités de credenciales ética, médica y conducta profesional por las instituciones de salud. sí, ese es un tema muy importante y que, pues, seguramente cuando son manejados con el rigor, ayudaría a disminuir algunas de las demandas que eventualmente llegan a los tribunales. Eso es importante, ojalá se siguieran impulsando en todas las instituciones, porque en todas las instituciones siempre habrá conflictos susceptibles de quejas y demandas. Tocó también otro tema, Fernando, muy importante, que es el de los testigos de Jehová. Ese es un tema difícil, y cuando las cosas no son de urgencia, el médico puede Tranquilo. abstenerse de manejar un paciente y remitírselo a otro, pero cuando las cosas son de urgencia, pues yo sí creo que debe primar el derecho a la vida de los pacientes, y uno en su autonomía debería hacer todo lo posible por salvar esa vida de los pacientes, quienes tienen unos principios religiosos en los cuales no admiten que se les transfunda, que se les administre sangre ni productos sanguíneos. Y todos los que existen en la actualidad para manejar los cuadros anémicos crónicos, no los agudos, pues no van a servir frente a una situación de estas. Entonces ahí estaba el médico frente al dilema de su autonomía médica, pero también el del principio de beneficencia frente al paciente. Y seguramente que he tenido un caso en la vida y tuve que transfundirlo, y para fortuna pues no trascendió la queja en el hospital, y ahí en el hospital, en el comité de ética, justamente se manejó, la familia entendió, era una paciente muriéndose, una paciente de ginecología, justamente, que entramos con el ginecólogo a manejarlo, y yo ordené la transfusión porque el anestesiólogo dijo: ¿qué hacemos? La paciente se nos va a morir aquí, y administramos productos sanguíneos. Pero es un tema de una discusión de no acabar. Bueno, Profunda, sí, señor. Bueno, para gracias. terminar, Gonzalo Clavijo, mi compañero y gran amigo. Gracias Osvaldo. Gracias Germán, doctor Ramírez también, gracias por esta convocatoria.
Bueno, son muchas las inquietudes y no me voy a detener en todas. Yo comienzo por la primera. Alguno de los colegas propuso que esta conferencia ojalá se pudiera divulgar. Si quedó la grabación, que podamos hacerle una amplia difusión y si no, hacer una grabación específica con el contenido que Germán mostró muy completamente con los complementos de Osvaldo. Esta sería la primera sugerencia básica. De ahí en adelante se desprenden muchas otras, insisto, pero voy a mencionarlas de carrera. Uno, la formación de esto no, como alguien también ya lo dijo, no sería una cátedra. Yo creo que aquí es una formación transversal durante la carrera de medicina, que al menos comience en el quinto semestre, si no en toda la carrera, y se lleve hasta el final de la carrera, y con un énfasis ya me hacían pensar ahora que a mi juicio el último semestre debería ser ya la formación, ya no tan, llamémosla científica, por ponerle un término, sino que pudiéramos ya entregarles a los estudiantes una formación redondeada del ejercicio profesional que incluye la ética, conceptos para la defensa misma de ellos, administración, etcétera. Pero debe ser transversal. Asimismo, como transversal, y es tan transversal que el ejemplo de los profesores debería ser la mejor forma de dar cátedras de ética a los estudiantes. Y yo creo que hay que trabajar sobre el profesorado bastante. Eso como preliminares. Y segundo, los tribunales que están ocupados por yo conozco el trabajo arduo que desempeñan Osvaldo y Germán en particular en muchas áreas en este país. Uno no les puede pedir más, al revés, uno tiene que reconocerles esto que vienen haciendo. La convocatoria es a que todos nosotros podamos hacer difusión, a que los colegios médicos, demás agremiaciones nos sumemos a apoyarlos como, no sé, auxiliares de los tribunales para hacer difusión de todo esto y porque es necesario. Ya se detecta que hay muchas quejas todavía, el mundo se ha flexibilizado en muchas cosas morales y éticas y estamos produciendo muchos males a la sociedad desde la misma medicina. Así que el trabajo que nos queda es muy grande. Hay que hacer la convocatoria a que más los apoyen, ya no como magistrados, sino como organismos auxiliares de los tribunales de ética médica. Dejo ahí las consideraciones, seguramente las seguiremos hablando con todos ustedes posteriormente y quedan cordialmente invitados a los seminarios o cursos que realiza el doctor Osvaldo con el Comité de Educación de AEXMUN para una serie de conferencias, unos cursos que hacemos sobre ciencias de la complejidad. ¿Y por qué hablo de esto? No solamente por invitarlos a un evento que hemos organizado desde hace 4 años, sino porque el próximo año vamos a tratar de temas muy relacionados con esto. El enfoque del año entrante es la teoría de la salud, es una novedad de un profesor que me parece muy importante que la podamos convocar. Yo le diré al doctor Ramírez para que haga llegar invitaciones a ese seminario cada una de las 5 o 6 conferencias que organizaremos el año entrante. Eso era todo. Gracias. Gonzalo, muchísimas gracias por esos comentarios. Para cerrar definitivamente ya la última, porque veo que el doctor Villamizar levantó la mano y posteriormente al doctor Villamizar le damos la palabra a Jorge para que cierre, por favor. Doctor Villamizar. Bueno, entonces Jorge tiene la palabra para que cierre y de verdad le agradecemos mucho esta invitación. Germán, de verdad lo felicito, qué excelente conferencia y muy clara, didáctica, muy amable. Bueno, antes de cerrar, 2 anuncios. Primero, a partir de este momento, este conversatorio queda grabado por YouTube. Simplemente busquen YouTube CECIMIN y ahí encuentran todo el conversatorio porque es muchísima la gente que lo oye después, que hoy no pudieron conectarse por temas de trabajo, sobre todo los médicos, y el voz a voz es lo más importante. Entonces, por ahí, Jaime Restrepo Manotas desde Manizales para que lo promulgue YouTube CECIMIN.
Antes de cerrar, es nuestra costumbre promocionar nuestra próxima reunión. Entonces les robo 30 segundos para contarles de qué va a ser. Cristina, por favor, gracias. Va a ser la número 278, el 30 de septiembre, es decir, de hoy en 8 a las 6 de la tarde. Nosotros combinamos muchos temas, pero este va a ser de medicina. Impacto de la física y la química en el avance de la medicina, la historia del surfactante. Y nos va a ser el conferencista, el académico Alejandro Bautista, y también la moderación, otro académico, José Ricardo Navarro. Todos invitados a la reunión número 278. Y ya pues para cerrar este excelente conversatorio, yo quisiera, Germán Redondo, quiero verlo. Ahí estoy. Gracias, profesor. Germán, en 2 minuticos, a todos los médicos, yo me incluyo, ¿qué consejos prácticos nos deja después de esta excelente charla? Pues mire, el consejo que les doy a todos es que se tomen un tiempo y le den una miradita a la Ley 23 del año 81. Nosotros todos, cuando terminamos la carrera, hicimos el juramento médico y fue un acto solemne que nos tocó lo más profundo de nuestro ventrículo izquierdo. Eso es algo que nunca olvidaremos, pero vale la pena volverlo a leer y sentirlo como una obligación y volverlo práctico en cada uno de nuestros actos médicos, porque es muy triste uno tener que enfocar y sentar frente a uno a un colega que uno conoce, probo, que cometió un error por desconocimiento de la ley. Eso no debería pasar. Entonces, dense un tiempo para volverla a leer y sobre todo miren el juramento médico que tiene validez todos y cada uno de los días de nuestro ejercicio profesional. Gracias por ese último mensaje. No me queda más que agradecerles nuevamente el tiempo, la disposición, pero lo más importante, el conocimiento que tienen Germán y Osvaldo sobre esto que acabamos de hablar hoy, que para muchos de los médicos es algo nuevo, algo que no se conoce. Entonces, Cristina, gracias por toda la parte de la colaboración logística y a todos los asistentes. En este momento, aquí veo, tenemos 45 conectados directamente, porque pues si no hubiera audiencia, ¿para qué hacemos estas reuniones? Entonces, gracias y los espero en 8 días para que oigamos un tema médico como es lo del surfactante, que es muy, muy interesante, sobre todo los ginecólogos manejan mucho eso. Bueno, Germán. Doctor, ¿se Osvaldo. puede compartir el enlace con los demás, con todo el que quiera? Claro, de eso se trata. El conocimiento es para compartirlo. Claro que sí. Gracias. Todo el mundo. Claro. Bueno, muy bien. A descansar. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, Jorge, Osvaldo, gracias. Germán. Gracias, Osvaldo, gracias, Jorge, gracias a todos. Gracias, Germán. Gracias, buenas noches. Muy bueno. Gracias por todo, muy amables. Hasta luego, doctora Claudia. Jorge, gracias. Gracias, doctorcita Claudia. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, doctor. Un abrazo para todos. Hermano, un abrazo. Claudita, gracias. Muchas gracias. Doctora Claudia, me alegra verla. Hasta luego, doctor, lo mismo. Muchas gracias. Hasta luego, Chao a Claudita. todos. Bueno, Jaime, gracias por el comentario. Muy buenas. A usted, profesor, charlas, muchas seguirá gracias por asistiendo. todo. Gracias al doctor Clavijo y le haremos la publicidad de lo que nos dijo. Buenas noches. Buenas noches. Chao a todos. Gracias, doctor. Buenas Gracias. noches a todos. Bien, descansen.